Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para poder escuchar tu voz. Gracias por aquellas lindas historias de personas restauradas que nos inspiran a confiar en ese Dios restaurador, en ese Dios que nunca desiste, en ese Dios que nunca falla. Perdona nuestra ingratitud, perdona nuestra indiferencia, perdona cuán lejos a veces nos vamos pensando llevar nuestro propio camino, hacer nuestra propia voluntad. Mas durante esta semana queremos que tu Santo Espíritu pueda trabajar de manera extraordinaria en el corazón de miles de personas. Personas que hoy se sienten lejos de ti. Personas que se resbalaron, que cayeron por la vida, por circunstancias difíciles comenzaron a dudar. Mas que hoy podamos comprender tu gracia y que tus brazos hoy una vez más se abran, pero también los corazones puedan estar abiertos para escuchar tu voz. Bendice a esa familia que ahora está allí sentada en su cuarto, está allí en la cama, alguien está en el hospital, alguien está sintonizando el programa desde la cárcel, alguien está pasando por un momento crítico, alguien está pasando por adversidad, alguien está llorando, alguien perdió un ser querido. Que hoy podamos ser alcanzados por tu gracia, abrazados por tus promesas y transformados por tu poder. Por favor, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón trayendo siempre paz y esperanza. Abrázanos hoy, queremos entender tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta la palabra restaurar. ¿Sabes qué significa restaurar? Volver a su estado original. Todos nosotros cuando salimos de las manos de Dios salimos perfectos, pero un día el pecado nos quebró. Y cuando el pecado nos quebró, Cristo corrió para poder restaurarnos. Dios pudo haber tirado al basurero aquello que se quebró, porque eso es lo que los seres humanos hacemos. Cuando una cosa se quiebra, ya no te sirve más, pues tú dices, esto va para el tacho de basura. Mas Dios no hizo eso. Él prefirió con amor juntar los pedazos. Y tú sabes que cuando juntas pedazos, los pedazos a veces cortan, a veces lastiman. Pero Dios con mucho amor juntó los pedazos de todo aquello que el pecado arruinó, todo lo que el pecado quebró, todo lo que el pecado manchó. Y con su gracia y con su poder, Él comenzó a restaurar. Y Dios puede restaurar tu vida. Solamente encuentra una limitación. ¿Y sabes cuál es la limitación? La voluntad humana. Exactamente. Porque Dios nos creó seres inteligentes y libres. Tú eres inteligente y Dios por amor te dio libertad. Y en nuestra libertad a veces preferimos continuar quebrados por el pecado y no ser restaurados por el poder de Dios. ¿Y sabes cuál es nuestro mayor error? Y es que comenzamos a perder tiempo dando vueltas y vueltas en la vida, intentando encontrar un poco de sentido, intentando curar nuestras propias heridas, intentando cambiar nuestra propia vida, intentando limpiar nuestra propia suciedad. Y al final, ¿cómo acabamos? Acabamos heridos, acabamos hiriendo a las personas que más amamos. Y nuestra vida está llena de cicatrices. Si tú revisas tu vida, la vida está llena de cicatrices por decisiones equivocadas que se hacen cuando el ser humano está lejos de Dios. Y durante esta semana vamos a ver historias de personajes que no tienen que ver con historias de personajes que ocurrieron hace 2000 o 3000 años atrás. Tiene que ver con nuestra historia, porque apenas los nombres cambiaron, pero las actitudes continúan. Personajes que fueron quebrados por la vida, quebrados por las circunstancias, quebrados por las tragedias o quebrados por sus propias decisiones equivocadas. Mas cómo me encanta saber que Dios nunca nos abandona. Cuando nos ve quebrado no nos bota ahí al tacho de basura. Él se agacha, Él se aproxima, Él junta los pedazos y Él puede descender hasta el pozo más sucio de esta vida. Ahí su gracia puede alcanzarte, allí su poder puede transformarte. Y una de las cosas que jamás comprenderemos, ni siquiera yo puedo explicar, es el amor de Dios. Querido, el amor de Dios es inexplicable, es inmedible, es incomparable.
No podemos comparar con algún elemento amor humano, más podemos comprender un poco el amor humano. Aunque no entendamos el amor perfecto de Dios, podemos entender el amor imperfecto del ser humano. Y el amor imperfecto humano que más se aproxima, aun cuando sea imperfecto, más se aproxima al amor de Dios, es el amor de un padre o el amor de una madre. Hace algún tiempo yo fui a hacer una visita para una cárcel, para poder hacer una reflexión. Sacamos todos los permisos necesarios. Y ustedes saben que hay mucha seguridad que pasar hasta poder llegar al salón donde se le reúne a todas las personas. Yo llegué en un horario de visitas y allí junto conmigo estaban otras personas que yo no conocía. Y obviamente nosotros habíamos ido para poder hablar un poco de esperanza y de un Dios que puede libertar, aun cuando tú estés encerrado. Dios te puede dar la verdadera libertad en el corazón. Tú puedes estar con cadenas en las manos, pero puedes ser libre interiormente. La verdadera libertad no solo es física, la verdadera libertad es mental, es espiritual. Y como era un horario de visitas y habían varios pabellones allí, ahí todos estábamos esperando, cuando de pronto se abrió el primer pabellón. Yo no iba a ese pabellón, yo iba a otro. Y allí comenzó a llamar: ¿hay algún familiar de fulano de tal? Y cada uno se presentaba. Y una escena me tocó tanto, me dolió y me llamó tanto la atención. Entre todos esos nombres que mencionaba, mencionó un nombre, pero en lugar de mencionar el nombre, dijo: ¿aquí hay algún familiar de este asesino? Y sabes que una mayorcita que apenas podía caminar, media encorvadita, estaba con su bastón. Y ella dijo: Señor, ese es mi hijo. Tú no sabes cuánto me dolió. Porque para ese hombre que estaba llamando, ese hombre que estaba dentro era un criminal, y claro que lo era. Todas las etiquetas malas estaban para él, pero para esa mujer era apenas su hijo. Para una madre no existen las etiquetas de los demás. Para los demás tú puedes ser la oveja negra, tú puedes ser el malcriado, tú puedes ser el peor de todos, pero para ella siempre será su hijo. Ella no se avergüenza de llamarte hijo. Y lo mismo ocurre con nuestra historia. El diablo puede acusarte, la familia puede darte la espalda, los amigos pueden ir, todos te dan la espalda. Y cuando todos te han dado la espalda, Dios extiende su mano y te dice: tú eres mi hijo, yo no te voy a abandonar porque tú eres mi hijo. Y en la Biblia yo encuentro varias historias. Y yo quiero repasar contigo una historia de un hombre que aparentemente cruzó la línea. Fue más allá, fue el más rebelde. Es considerado un monstruo, es considerado uno de los más crueles en la Biblia. Nadie creería que un día este hombre se iba a salvar. Esto era uno de los improbables para el cielo. Tú etiquetas a las personas, tú conoces a alguien que dices: todos se pueden salvar menos este. Pues hoy te voy a hablar de la historia de un hombre que todos pensaban que todos tendrían oportunidad de salvación menos él.
comienza la historia bíblica en el libro de 2 Crónicas, capítulo 33. Y el versículo 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Y allí comienza con una expresión, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Si tú lees un versículo antes, vas a encontrar quién es el padre de Manasés. ¿Y sabes quién era el papá de Manasés? Ezequías. Su padre era Ezequías. Y su madre probablemente fue la hija del profeta Isaías. Imagínate, Ezequías fue un hombre bueno. Manasés creció en un hogar bueno, tomando el ejemplo de los padres. Ezequías es considerado uno de los mejores reyes de Israel. ¿Cómo es posible que de uno de los mejores reyes pueda salir uno de los peores reyes de Israel? Y yo estoy pensando en este momento en el dolor de los padres, porque estoy hablando para una mamá que crió bien a su hijo, para un papá que ve cómo su hijo ya está hundido en droga, en miseria, en alcohol, y se lamenta, y tú comienzas a agarrarte la cabeza y dices, ¿dónde fallé? Querido, no fallaste. Tú hiciste todo lo posible, pero existe una expresión, libertad humana. La palabra de Dios dice que tu responsabilidad como padre es instruir. Instruye al niño, porque cuando tú instruyes, el Espíritu Santo comenzará a trabajar y Él le va a hacer recordar aquellas lecciones que aprendió en casa. ¿Y sabes cuándo es donde el ser humano recuerda? Cuando llegan las mayores crisis, cuando se siente hundido, cuando está quebrado. Es allí donde va a reflexionar en todo lo que aprendió. Ahí en su cabeza va a dar vuelta la música que cantaba cuando hacías culto, las veces que iba al club de conquistadores, las veces que iba para la iglesia, las veces que participaba de cultos. Por eso tu parte es instruir, pero no te lamentes, no te culpes. Yo conozco tantas personas que siempre escriben, pastor, oré por mi hijo. No existe mayor dolor, yo creo, que para una madre, un padre cristiano, ver que su hijo se pierde. Y se culpan y dicen, yo fallé y yo fallé. ¿Sabes? Adán y Eva fueron buenos padres. Pero de esos buenos padres salieron dos hijos, uno bueno y uno malo, un Caín y un Abel. Dios es el mejor padre. ¿Cuántos hijos malos hay? No te culpes por eso. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Orar por ellos. Suplica. Y el Espíritu Santo seguirá trabajando. Suplica. El Espíritu Santo va a trabajar aun cuando no puede quebrar su libertad, mas hará de todo para salvarlo. Y sabes, qué triste es poder tener para los padres hijos lejos de Dios. Yo estoy hablando ahora para un hijo. Tu mamá te envió este link para poder escuchar este mensaje. Tu padre está orando por ti. La iglesia está orando por ti. Tu madre sufre. Y de vez en cuando tú sientes nostalgia. ¿Sabes qué es eso? El Espíritu Santo trabajando. Sabes que tienes que volver, pero estás postergando. Y cada vez te vas hundiendo más y más. Y eso pasó con Manasés. Manasés acabó con el honor de la familia. Todo lo que el padre construyó durante años, él lo derribó. Él manchó el honor. Y él se hundió a lo más profundo. Según de Crónicas 33, del versículo 2 al versículo 6, dice, hizo lo malo, lo más abominable, hizo lo peor. Sabes que el ser humano es perverso por naturaleza. ¿Me estás entendiendo, José? El ser humano es perverso. El ser humano es malo. Pero lejos de Dios, el ser humano puede cometer las mayores crueldades. Cuando tú das la espalda a Dios, vas a ver lo que eres capaz de hacer. Vas a hacer lo que jamás imaginaste en la vida. Porque el ser humano ya viene siendo pecador. Y cuando éste no busca que Dios pueda restaurar su imagen, la imagen de Cristo en su vida, el ser humano da rienda suelta a sus pasiones, a su perversidad, porque el ser humano es malo.
Y a partir del versículo 3 comienza una lista. Dice, levantó altares para dioses falsos. Eso no lo aprendió en casa. Versículo 4 y versículo 5 dice que inclusive metió altares de dioses falsos en la casa de Dios, provocando a Dios. ¿Y sabes hasta qué punto llegó Manasés? En el versículo 6 dice que él pasó a sus hijos por fuego. Colocó a sus propios hijos en los brazos ardientes de un ídolo de metal. ¿Hasta dónde puede ir alguien que conoce a Dios pero da la espalda a Dios? Y la lista continúa porque allí dice la Biblia que él comenzó a consultar a divinos, a brujos, encantadores, que eso Dios había dicho que es abominable. O sea, Manasés se excedió en maldad, se excedió en hacer lo malo. Pero no solo eso, él hizo extraviar al pueblo de Dios. Porque el mal arrastra, así como el ejemplo arrastra, también el mal arrastra. ¿Y sabes qué cosa lamentable? Que durante sus 55 años de reinado no hizo nada bueno. Cometió las mayores crueldades. Llevó a cometer la maldad extrema a tal punto que las cosas que él cometía y el pueblo cometía era peor que la gente que no conocía a Dios. Yo te voy a decir aquí una grande verdad. No importa quién sea la persona, no importa en qué hogar naciste, no importa quién sea, si la persona abandona a Dios, no hay límites para el grado de maldad que puede cometer. No hay límites. Lejos de Dios te puedes hundir y hundir y hundir. Pero algo ocurre. Y ese algo es intervención divina. Mira lo que sucede en 2 de Crónicas capítulo 33, versículo 10. Este es el Dios que me encanta predicar. Este es el Dios que amo. Este es el Dios que predico. Mira, todo lo malo, no hay nada bueno en su historia. Y el versículo 10, habló Jehová a Manasés. O sea, Dios nunca se cansó de hablar. Nunca. El ser humano se aparta de Dios, pero Dios no se aparta del ser humano. Dios le habló, pero ellos no escucharon. Yo quiero que me... ¿Me entiendes, Raquel, Luis, Francisco? Tú que dices, yo soy muy malo y Dios me abandonó. Te voy a decir algo. Si Dios pudo amar y salvar a Manasés, entonces Dios puede amar y salvar a cualquier persona. ¿Me estás entendiendo? ¿Tú sientes que Dios te abandonó porque cometiste un pecado? ¿Porque cometiste un aborto? ¿Tú piensas que Dios te abandonó porque estás cargando una culpa? ¿Tú piensas que Dios te dejó? Revisa la historia de Manasés. Él nunca se cansó de hablar, nunca se cansó de amar, nunca desistió, aún del más cruel, del más perverso.
Y tú puedes decir, pastor, eso puede suceder con todos menos conmigo. ¿Cómo sé que Dios no me abandonó? ¿Quieres pararte una evidencia? No es casualidad que hoy estás escuchando este mensaje. ¿Ya viste cómo Dios está hablando? ¿Ya viste cómo Él llama tu atención? ¿Ya viste cómo alguien te invitó? Porque Él habla por todos los medios. Estoy hablando para ti que estás escuchando en la radio. Estás conduciendo tu automóvil. Tú estás haciendo Uber en este momento y estás escuchando el mensaje. Tú estás en un ómnibus, estás escuchando el mensaje. Tú estás pasando por la mayor crisis. Tú estás pasando por una tragedia. Tú acabas de cometer un pecado y te sientes sucio. Y sientes que Dios te abandonó. Dios no te abandonó porque Dios hoy te está hablando y te está diciendo, hijo, yo te quiero de vuelta. El problema es que el ser humano está sordo. El pecado nos hace sordos, que no queremos oír la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios nos escucha, en los momentos de tranquilidad, en los momentos de prosperidad, en los momentos de salud, mira lo que Dios hace. Dios, por amor, va a permitir que circunstancias difíciles lleguen a nuestra vida. Y escúchame aquí con atención lo que quiero decir. Puede que la salud que perdiste sea el grito de Dios para decirte, hijo, te amo. Puede ser que el empleo que perdiste es el grito de Dios diciendo, hijo, te amo. Puede ser que el hijo que perdiste, el familiar que perdiste, sea el grito de Dios para salvarte. Porque lo que no aprendemos en la prosperidad, a veces lo entendemos en la adversidad. Hay una frase que dice que un estómago vacío, un bolsillo vacío y un corazón roto es donde el ser humano aprende a escuchar la voz de Dios. Y quiero decirte que esto es un acto de amor. ¿Qué harías tú? Te voy a hacer una pregunta, tú que eres padre. Si hoy supieras que cuando tu hijo sale para la calle, va a morir en un accidente. Yo te voy a hacer la pregunta, ¿qué harías para impedir que tu hijo salga? Dime qué harías. ¿Le suplicarías? ¿Le rogarías? ¿Te colocarías en la puerta? ¿Hasta amenazarías castigarlo? ¿Permitirías consecuencias para evitar que él muera? ¿Harías eso por amor? Sí. A veces Dios permite por amor, quita su protección para que las circunstancias adversas nos ayuden a sintonizar su voz que hemos escuchado, que hemos olvidado. Y ahí en 2 de Crónicas capítulo 33, versículo 11 dice, Jehová trajo contra él los generales del ejército, lo aprisionaron con grillos y atado con cadena lo llevaron a Babilonia, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová. Ah, mi querido, cuando somos puestos en angustia es donde miramos al cielo. En las noches de insomnio, cuando no puedes dormir, es cuando miras al cielo. En los momentos de dolor, cuando pierdes al ser que más amas, es donde miras al cielo. En la tragedia, cuando llegas al hospital, es cuando miras al cielo. Yo te quiero decir que Dios no es el causante, mas Dios puede usar esas circunstancias. Esas circunstancias pueden ser usadas por Dios para revertirlas en bendición. Cuando yo era adolescente, conocí a una muchacha, una compañera, que ella siempre pedía oración allí en el grupo por su papá. Su papá era tan duro, tan rebelde. Cada vez que la hija le decía, papá, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y decía, no, yo a la iglesia jamás voy a pisar. Era un renegado de todo y no quería saber nada de iglesia. Un día aquella hija linda que tenía a los 12 años falleció. Todo un futuro por delante, inteligente, linda, murió. ¿Sabes dónde fue velada ella? En la iglesia. ¿Sabes quién estaba allí en la primera fila? El papá. Aquel hombre que dijo nunca pisaré la iglesia, y a partir de allí él comenzó a escuchar la voz de Dios, y él después daba su testimonio y decía, ¿cómo es posible que cuando mi hija me rogaba yo no iba con ella? Ahora que la perdí, recién reconozco que Dios estaba siempre llamando a través de ella, pero nunca quise entender. Por eso, bendita tragedia que te coloca tu mundo hacia abajo para que aprendas a mirar hacia arriba. Manasés fue llevado para Babilonia. ¿Quiénes los llevaron? Los asirios. Ah, tú no sabes cómo eran los asirios. Los asirios eran crueles. ¿Tú sabías que los asirios inventaron la cruz como castigo?
En sus conquistas, ellos sacaban la piel de la gente que conquistaban para llevarlos como mantel para su templo. Los asirios cortaban las manos, los pies, las orejas, la lengua, los ojos, mientras las personas estaban vivas. Ellos eran crueles. Así que Manasés no fue llevado con consideración, dice que fue llevado con grillos. Grillos eran ganchos que se colocaban en la nariz. Primero tenían que perforar la nariz, introducir el gancho y jalarlo, tratarlo como un animal. Y así caminó como un animal. Y quiero decirte lo siguiente: cuando la gloria se acaba, cuando el poder se acaba, cuando el dinero se acaba, cuando la salud se acaba, cuando te quedas sin nada, descubres que todo lo que necesitas es de Dios. Y aquí Manasés representa al ser humano que abandona completamente a Dios, que comete los mayores errores, que cosecha el fruto de su desobediencia. Y así como él fue llevado como esclavo para Babilonia, hoy también Satanás, para destruirte, primero tiene que apartarte de Dios. Y cuando te aparta, te esclaviza, te amarra, te jala, te trata como un animal, te quita el honor, te quita la honra, te quita la salud, te quita la familia. Y comienza a destruirte lentamente. Mas gloria a Dios que no todo está perdido. ¿Sabes por qué? Juana, porque Dios no desiste. ¿Me estás entendiendo, Lucio? Dios no desiste. Él no se alegra con tu dolor. Él sufre contigo. Él llora al ver las consecuencias de tu rebeldía. Y Él está esperando solo una palabra de tus labios para libertarte, para restaurarte, para devolverte todo lo que el diablo te quitó. Porque para que el diablo pueda destruirte, primero tiene que separarte de Dios. Mas si aún te separa de Dios, Dios corre detrás de ti para rescatarte. Eso es lo que hace. Y en el versículo 12 dice que Él se volvió a Jehová su Dios, a ese Dios que abandonó, ese Dios que no quiso escuchar, ese Dios que ignoró. Ahora cuando pisó fondo, en medio de su angustia, Él se humilló. ¿Tú sabes cuál es el cáncer que destruye el alma? Se llama orgullo, se llama autosuficiencia, se llama independencia de Dios. Y cuando el ser humano se restaura, se vuelve humilde, se humilla, volvió al Dios de sus padres. Aquí está la promesa: instruye al niño en su camino. ¿Cuántas veces papá Ezequías y mamá Jepshibá habrán orado por su hijo Manasés? Y demoró 55 años, pero después de 55 años, cuando estaba hundido, él volvió. Y mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice: cuando él oró, Dios lo escuchó y Dios lo restauró. A mí me encantan estas dos frases. Dios escucha y Dios restaura. Yo quiero que me escuches algo. Dios oye tu clamor. No importa dónde has caído. Estoy hablando para alguien que me está escuchando por la radio en una cárcel. Tú piensas que porque cometiste tantos errores yo no te escucho. Estoy hablando para alguien que está en la calle y se siente sucio. Sientes que Dios no te escucha. Te sientes indigno. Tú sabes que Satanás coloca todos esos pensamientos para que tú no vayas a Dios. Porque Él sabe que si tú vuelves a Dios, tú vas a ser restaurado. Dios te va a devolver la dignidad que perdiste, la identidad que perdiste, la paz que perdiste, la esperanza que perdiste, la vida que perdiste. Porque yo conozco que Dios es el mejor artista. Él puede juntar la vida hecho pedazos. ¿Y sabes qué cosa puede hacer? Puede hacer la mayor obra de arte. Escúchame bien, Dios es el mejor artista, porque Él puede juntar tu vida hecho pedazos para hacer la mayor obra de arte. Dios puede sacar lo mejor de lo peor, de las peores circunstancias. Dios puede sacar las mejores oportunidades. Del peor ser humano, Dios puede sacar un ciudadano para el cielo.
el cielo estará lleno de personas que se hundieron en la vida, que fracasaron, que cayeron, mas que fueron restauradas por el poder de Dios. En el nombre de Dios te digo que nadie se perderá por haber cometido el peor pecado. El ser humano se perderá por haber rechazado insistentemente la gracia de Dios. Porque el problema para Dios no es que tengas la herida del pasado. El problema es que tú rechaces la medicina de su gracia. Por eso en el nombre de Dios